Juan Carlos Ramírez nació en Barrios Altos, en Lima, el 18 de octubre de 1958. Su infancia y su juventud transcurrió en Piura hasta el verano de 1972, fecha en la que se trasladó a Tacna y en la que terminó su secundaria, también haciendo servicio militar en la modalidad de reemplazos críticos, también egresado como sargento primero. Posteriormente, él ha hecho canje en esta condición por equivalencia en la Marina de Guerra de Perú. Tiene grados y reconocimientos como ingeniero de minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Premio Nacional de Minería, ingeniero emérito del Colegio de Ingenieros del Perú y miembro honorario de ACADEM. Tiene experiencia y actividades en el Estado peruano. Ha sido viceministro de Minas del Perú, director de la Escuela de Contraloría General de la República, asesor en Mi Vivienda, asesor en conferencias también de acuicultura en Produce y conferencistas en zonas del sector minero. Ha sido funcionario también de Sauder Perú, de la corporación, en la cual también ha sido director ejecutivo de Buenaventura Ingenieros. Tiene experiencia académica como catedrático en operaciones de la Universidad del Pacífico. Hoy postula al Parlamento andino por Avanza País. Bien, 10 de la mañana, 10 y 16 de la mañana, damos entonces recibimiento a Juan Carlos Ramírez, candidato al Parlamento andino por Avanza País. ¿Cómo está, candidato? Muy buenos días, bienvenido a Tú Eliges. Buenos días y muchas gracias a Estéreo Villa por la invitación, a la orden para toda pregunta y inquietud que tuviera. Muchas gracias a usted por atendernos y bueno, lo escucha todo el país en este momento a través de la multiplataforma informativa y conocer la importancia de este cargo de la cual usted postula a ser funcionario, a ser autoridad por elección popular del Parlamento andino. Vamos a ahondar sobre el trabajo y las funciones que usted desarrollaría acá de llegar a ser elegido. Antes un poco, si nos puede detallar qué actualmente desarrolla, qué actividades realiza y cómo se presenta usted ante la población. Que lo escuche en estos momentos, candidato. Bueno, en realidad yo me desarrollo en el sector minero básicamente. También he tenido en su momento otras empresas como el Sachmo, donde se lanzó Asumare, ¿no es cierto?, de Carlos Alcántara, por poner algunos ejemplos. Yo soy en realidad empresario. Esas son mis actividades. Pero y más importante es saber qué cosa es lo que hace el Parlamento andino, ¿no? Que nadie conoce, que nadie sabe de qué se trata. Claro que sí. Vamos a hablar, candidato, sobre las funciones que usted obviamente va a desarrollar y sin duda que es importante conocer todo el trabajo del Parlamento andino. Antes siempre es profundizar la persona, el candidato. Me mencionaba usted que mayormente es labor privada, ¿no? Labor privada, ¿o ha ejercido anteriormente actividad política o es la primera vez que postula un cargo de elección popular? No, es la primera vez que postulo a un cargo de elección popular. Antes, como bien has dicho, he sido viceministro, director de la Escuela de la Contraloría, asesor en Mi Vivienda, ¿no? Y también he trabajado con el Produce en temas de acuicultura. Esas son las actividades que he realizado en la parte del Estado, pero básicamente mi actividad es privada. ¿Y es la primera vez que en realidad postulo militancia política? No, ahí no tengo ninguna experiencia, felizmente. ¿Y por qué en Avanza País en este escenario electoral? Bueno, primero porque el partido es un partido antiguo que en su momento uno de sus fundadores fue Alfonso Barrantes Lingán, ¿no? Cuya frase en el Perú ser honrado es ya ser revolucionario, es una de las que me convencen para ir por Avanza País. Y la otra, por supuesto, es nuestro candidato, el próximo presidente del Perú, el doctor Hernando de Soto. El doctor Hernando de Soto, a quien conozco personalmente, tiene todas las fórmulas para sacar adelante el Perú. Él es profeta en todas las tierras, y tratemos de que sea profeta en su tierra también, que es el Perú. ¿Lo ven a ustedes o tienen internamente un trabajo de estudio, digamos, que es el outsider? Tenemos aquí a un candidato que en estos momentos está tratando de apuntar a un escenario de una segunda vuelta. ¿Cómo manejan ustedes, al menos hablando de cifras, la información de las encuestadoras que últimamente se le da a los diversos candidatos y en este caso la ubicación que le da Hernando de Soto? Bueno, yo no creo en ninguna encuesta, en ninguna, inclusive las que nos ponen primeros o segundos. Las encuestas en el Perú no son creíbles, ¿no? Y creo que en el resto del mundo medio que tampoco, porque no solamente porque la encuesta quizá no tenga el rigor estadístico que debe tener, sino porque también la gente por el internet, por las redes, cambia a tal velocidad que lo que dice una encuesta a las 8 de la noche ya no es lo mismo a las 9 de la noche. Entonces yo no creo en las encuestas, tampoco estoy en el círculo interno del candidato que es el que hace las estrategias para la primera vuelta o la segunda. Espero que ganemos en la primera porque el pueblo peruano se dé cuenta que su mejor opción para el futuro es el doctor Hernando de Soto.
En este sentido, entonces, la pregunta concreta es ¿por qué Hernando de Soto debería ser nuestro próximo presidente del país? Pues que es el mejor de todos los que se presentan, es el mejor en honradez, no se le conoce ningún problema anterior, es el mejor también en conocimiento, es un gran conocedor del mundo y de sus relaciones económicas y políticas, y sinceramente me parece que es el mejor candidato y sería el mejor presidente también. En el tema de trabajo y el tema de currículum, de manchas, es importante decirlo, ¿no? Decirlo a la ciudadanía con claridad si hay o no hay algún pasado que pueda ser cuestionado o algún antecedente que pueda significar duda, preocupación de la ciudadanía. ¿Quién le va a confiar el voto? En este caso, hablando personalmente del candidato, de usted, hablando del candidato que postula al Parlamento andino, en este caso por Avanza País, ¿cómo está su hoja de vida? Usted ha sido funcionario y en algún momento los funcionarios también están inmersos en algunas denuncias. ¿Qué nos puede decir sobre la transparencia en su pasado? ¿Tiene alguna denuncia civil, penal? No, ninguna. Yo creo que cuando uno actúa correctamente y de acuerdo a ley, no debería tener ninguna denuncia, ¿no? Es cierto que en el Perú denunciar es muy fácil, muy barato. Hay 1.400.000 denuncias y demandas nuevas en el Perú por año, 1.400.000. Yo no he tenido, no he tenido ese problema y espero no tenerlo en el futuro. Dentro de la agrupación política de la que usted también es parte, ¿cómo va el tema interno de justamente filtrar a los integrantes que lo van a acompañar, no solamente en el Parlamento andino, sino también quienes van a estar en el Congreso de la República y de alguna forma u otra van a ser la imagen de la agrupación política de Tren? Bueno, en realidad esa filtración se hizo ya desde que se hicieron las listas al Congreso, al Parlamento andino. Tengo que decir que el Jurado Especial de Elecciones también filtra él mismo, y de tal forma también hay tachas, hay exclusiones. Yo espero que al final se llegue con un padrón depurado, ¿no? Por parte del partido se trata de depurarlo todo lo que se puede. Ok, muy bien, candidato, estamos conversando. Muchas gracias por responder a nuestros interrogantes. Vamos a empezar de lleno al tema de propuestas y trabajo directamente en el Parlamento andino. Son 10 de la mañana con 23 minutos. Estamos en vivo en los 101.7 FM a través de la multiplataforma informativa, también en la Prensa TV, en el Facebook Live y también en Estéreo Vía. Conversamos entonces, candidato, en relación a lo que el Parlamento andino es y la esencia de postular a esta instancia. Si nos puede también un poco dar una introducción en lo que usted en adelante piensa también ser autoridad. Bueno, el Parlamento andino tiene como fin armonizar la legislación de los 5 países integrantes de Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Perú. Llevar adelante participación ciudadana como bloque, ¿no es cierto? Hacer control político también, y fortalecer en general la integración. Una de las cosas que yo planteo es homologar los títulos de los estudiantes de los 5 países. Y para eso hay que hablar con los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, de manera tal que una persona egresada de la sede Sapientae o de la César Vallejo puede ejercer en el Ecuador, puede ejercer en la Javeriana de Colombia, y esta homologación depende del Parlamento andino, como en su momento logró que se pudiera transitar con DNI, con documento de identidad entre los 5 países. El Parlamento andino tiene una potencia muy grande, nadie lo conoce porque no ha actuado en los últimos años, de manera tal que se puede poner en acción un instrumento bien poderoso. Solamente en armonizar legislación ya se tiene un poder muy grande en el Parlamento andino, que además en realidad es un superparlamento, un supraparlamento. Si se actúa o no se actúa depende de sus integrantes. Ahora, en este trabajo también, sin duda, es importante la defensa de los derechos de nuestros compatriotas, el tema migratorio de muchos peruanos que siguen en ese momento luchándola en diferentes países de los que conforma el Parlamento andino. ¿Qué trabajo hay en relación también a esta gran población, ¿no? Es un gran número también de ciudadanos que siguen residiendo en diversos países de la comunidad. Sí, bueno, tenemos 2 millones de compatriotas fuera del Perú, ¿no? En Chile nomás hay como 150.000, y ahí sí nosotros podemos como Parlamento andino trabajar muy cercano a los consulados para darle el auxilio que requieran en el momento en el que, por ejemplo, enferman o quieren retornar o quieren enviar sus divisas a su familia en el Perú. Hay una serie de acciones que el Parlamento andino puede hacer coordinado con la Cancillería para que los ciudadanos peruanos afuera, en Patterson, por ejemplo, en Estados Unidos, tengan un acceso más amigable, más cordial con sus autoridades en cuanto a embajadas y consulados,
y puedan tener servicios más eficientes, cosa que a la fecha me parece no es tan así por lo que he podido hablar con los ciudadanos peruanos en el exterior. ¿Cuáles son los problemas actualmente, los principales problemas que atraviesan nuestros conciudadanos hablando de la política de la comunidad andina o del trabajo, en este caso, de los parlamentarios andinos que podrían ya inmediatamente atender, ¿no? Y en base a lo que ustedes como demanda diario pueden conocerse y hacer algo en eso. ¿Qué es lo que actualmente aqueja mucho el trabajo de la política andina? Bueno, en realidad no es en la zona andina donde tenemos la mayor cantidad de peruanos, más bien al contrario. Ahora lo que los países andinos, sobre todo Colombia, Ecuador y Perú, soportan es una migración venezolana tremendamente grande. En Colombia hay más de 1 millón de ciudadanos venezolanos y en el Perú también hay más de 1 millón. Entonces no es tanto el problema de nuestros compatriotas, porque ahí sí, por la vía consular, se les puede dar un auxilio eficiente, pero más bien por el lado de la migración, en este caso de los ciudadanos venezolanos, que no se ha integrado las policías de los 3 países, no se ha compartido perfiles, no se ha filtrado los buenos de los malos. El Parlamento andino tiene mucho que hacer porque es uno de sus objetivos el integrar la parte legislativa y operativa de los países andinos, entre ellos Colombia, Ecuador y Perú. Correcto, y para ahondar en este detalle que usted hacía mención, ¿no? Y qué importante conocer que también desde la parte de las instancias internacionales se pueda trabajar en poder regular esto y controlar, hablando justamente y sin entrar a la xenofobia, como muchas veces se cuestiona cuando se trata de regular y formalizar el trabajo de algunos emigrantes, y en este caso, ¿no? Hablando de la comunidad venezolana, que en muchos de los países que conforman la comunidad andina, en este caso, o del trabajo internacional, se ha visto afectada por la situación ilegal. Aquí, ¿qué exactamente se puede trabajar en el inmediato plazo, ¿no? Hablamos de algunos lugares que cierran fronteras, acciones como la militarización de las fronteras, que para incluso organismos internacionales, ONG, ha significado que aquí se está atentando contra los derechos humanos. Bueno, yo creo que como Parlamento Andino tenemos que tomar la acción que hace menos de una semana tomó Colombia, que es empadronar realmente a todos los ciudadanos venezolanos. El que no se empadrona se le expulsa, ¿no? Y en ese empadronamiento uno puede ver prontuario, puede ver antecedentes, puede ver formación académica, puede ver posibilidad. Haciendo eso uno logra que se separe el trigo de la paja y expulsar a los que realmente delinquen, ¿no? Entonces no es xenofobia, es lo que haría cualquier país en cuanto a una corriente migratoria tan notable como en este caso la venezolana. Correcto, candidato. Muchas gracias por habernos acompañado. Usted sabe que el tiempo en radio y a través de las plataformas de prensa se nos va muy rápido. Hemos llegado casi a la parte final, son 10 de la mañana con 29 minutos. Le pediría que por favor se dirija a los ciudadanos que nos escuchan y expresarles por qué deberían votar por Juan Carlos Ramírez al Parlamento andino, qué símbolo marcar y qué número es el que usted tiene. Los símbolos son los trenes, ¿no? Yo le pediría a nuestros electores y ciudadanos que marquen los 3 trenes, ¿no? Así parece trabalengua, pero son 3 trenes que hay que marcar. El primero es nuestro candidato, el doctor Hernando de Soto, al Congreso, y en mi caso, a la mano derecha van a haber 2 cuadrados después del último tren, en el que si ponen el 1 voy a tener el honor de representarnos. Entonces, a marcar los 3 trenes y sacar adelante a nuestra patria a partir del 28 de julio de este año. Bien, muchas gracias a Estéreo Villa por la invitación.